Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Que el Señor me los llene de su gracia hermosa, como le regaló a nuestra Madre María la gracia a través del Espíritu Santo. Que sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a empezar este día entonces invocando a la Santísima Trinidad para que sea ella la que nos dé esa sabiduría y saber de su palabra y conocer de la palabra viva y con ella nutrirnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy te doy gracias, Señor, por un nuevo amanecer, porque todos los días es una oportunidad que tú nos das para crecer en tu amor. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre amado, por tanta misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por no abandonarnos y estar ahí siempre, dispuestos a darnos de esa misericordia infinita. Hoy queremos sorprendernos. Yo me quiero sorprender con tu palabra. Sorpréndeme con tu palabra como todos los días lo haces. Dame tu palabra, que es el alimento verdadero que necesitamos. Que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, Papito Dios, hermoso Padre Celestial, para poderte decir Padre, porque fue el galardón lindo que tú nos diste, reconocerte a ti como Padre. Después de esta Semana Santa, el galardón lindo es reconocerte como Padre. Gracias, papá. Gracias por poderte decir Padre, por llegar a esa posibilidad linda, a pesar de que inmerecidamente no lo teníamos, pero nos lo regalaste, porque tu pueblo no lo quiso escoger, pero nosotros sí lo aceptamos. Eres nuestro Padre, y es el galardón más lindo que podemos recibir. Que lo podamos entender, papá Dios. Para decirte papá no es fácil, sino solamente por inspiración del Espíritu Santo. Pero que ese papá que decimos con nuestra boca, papito Dios, lo podamos hacer vida y llevarlo a los demás hermanos nuestros a través de nuestro testimonio. Gracias, Padre amado, por tanta sabiduría que derramas en cada una de las personas que te seguimos. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, palabra del día de hoy. Bueno, hoy nos vamos al Evangelio de San Juan. Estaremos en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él les había dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Rabuni, maestro. Interesante el pasaje porque se supone ella junto con los discípulos fueron personas demasiado cercanas a Jesús. Lo conocían, sabían pues todo lo que había hecho, había un cariño especial.
en cuanto a esa cercanía que había con él, vieron tantos milagros. Imposible uno no enamorarse de nuestro Señor Jesucristo cuando uno realmente lo conoce. Y lo curioso fue que nuestro Señor Jesucristo fallece, está en el sepulcro, y aunque está Jesús allí y es Jesús quien le habla a María Magdalena, ella no lo reconoce, no lo reconoce. Y entonces uno dice, pero entonces que estaba físicamente diferente, ¿por qué no lo vio? ¿Qué pasó? Si ella lo conocía. Y viene a mi pensamiento algo muy importante porque dice, o sea, realmente cuando hay dolor en el corazón, el dolor nubla todo. El dolor no te permite entender, el dolor no te permite ver, el dolor o sea, como que te ocultara toda la verdad, ¿sí? Porque aquí podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es la verdad y, y ella no lo ve, o sea, no lo escucha, lo ve, habla con él y no lo está viendo, o sea, ella simplemente está viendo a otra persona. ¿Por qué? Porque el dolor ocultó de ella la verdad, ocultó de ella la visión de nuestro Señor Jesucristo. Y, y eso es algo que nos pasa a la mayoría, o sea, muchísimas veces nosotros estamos en ese dolor por alguna situación, alguna pérdida, alguna traición, lo que sea, y nosotros no vemos la verdad. Ya definitivamente cuando está el dolor o el dolor nos inunda, nosotros como que quedamos bloqueados, como que quedamos, como que nos ocultaran, ¿sí? Nos ocultaran las cosas, pero es en nosotros mismos, es en el mismo corazón de nosotros que está el bloqueo. Y somos nosotros los únicos que podemos romper con eso. O sea, nosotros somos los únicos que podemos llegar a controlar eso. Jesús estaba ahí. Jesús estaba hablando con ella. Y es como que a mí me parece bien interesante como cuando él le dice María, la llama por su nombre, ella como que abre los ojos, como que abre su entendimiento, como que logra ver las cosas. Y a veces nosotros nos tenemos que decir nuestro propio nombre porque como que estamos actuando con personas que no, como personas que no somos. Y esto me trae a pensar algo muy sencillo. Hay un pasaje bíblico donde el Señor le pregunta al demonio que está controlando a la persona, ¿cómo te llamas? Y él le dice Legión, ¿sí? Y es cuando en ese momento él toma el control, o sea, descubre qué era lo que estaba pasando con esa persona que estaba poseída y pues cuando él habla, la legión sale de esta persona. Y a veces nosotros necesitamos que nos llamen por nuestro nombre, porque estamos como controlados por la oscuridad y necesitamos que alguien te diga, Mónica. Y entonces como que tú, ay, ¿qué pasó aquí? Me pasó alguna vez, Rafa, estábamos allá en la institución, estábamos en una paraliturgia con el fray y, y en un momento determinado, pues todos estaban así en silencio, concentrados, cuando yo sentí que alguien atrás de mí me dice, Mónica. Y entonces pues yo volteé a mirar quién me estaba, pero la voz era de un hombre. Y yo volteé a mirar a ver quién me decía Mónica y resulta que atrás de mí estaba una mujer. Entonces yo decía, pero ¿quién me llamó? ¿Quién me llamó? Pero en ese momento como que uno se moviliza porque tu nombre hace que tú como que despiertes. O sea, tú puedes estar muy entretenido y de pronto escuchas tu nombre y tú volteas a mirar para ver quién te llama. Y a veces necesitamos que nuestro Señor nos llame por nuestro nombre. Por eso dice en la palabra que Él nos está llamando por nuestros nombres. Con nombre propio nos llamó Él. Precisamente por eso. Porque el mal nos ha ensordecido. El mal nos ha tapado la verdad. Y como que el que pronuncie nuestro nombre hace que nosotros como que nos despertamos. ¿Sí? Como que
abramos nuestros ojos y podamos ver la verdad. Y en este caso, cuando nuestro Señor le dice María, ella como que abre sus ojos y se da cuenta que es nuestro Señor quien le está hablando, ¿sí? Y eso es algo que el Señor pues hace en cada uno de nosotros. Y venía a mí cuando nosotros somos bautizados. Cuando nosotros somos bautizados, en ese momento uno tiene su nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bautizo con el nombre de. Y nos da un nombre, el nombre por el cual el Señor nos va a llamar, nos va a reconocer. O sea, hace que nosotros seamos especiales, ese nombre. Y nosotros estamos muchas veces. Primero, hay muchísimos casos que las personas no aceptan los nombres que les colocan los padres, una. Segundo, a veces nosotros como que aceptamos son otro tipo de nombres y hasta uno mismo se pone otro tipo de nombres y acepta esos otros nombres que no son de bendición sino son de maldición. Y esas son las cosas que el Señor en ese momento también muestra de la importancia que nosotros tenemos de mirar el nombre que tenemos. ¿Qué nombre tenemos? En ese momento, por ejemplo, estaba Simón, y Simón, que significa varita, significa esa persona de doble ánimo, le cambió por Pedro, que significa roca, o sea, piedra. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero significa que deja de ser esa persona de doble ánimo, que ahorita ora y al otro ratico ya no quiere nada de eso y está con un pie en Dios y otro pie en el mundo. No, o sea, le cambia ese nombre porque necesitaba que él también se identificara con ese hombre que era de un solo talante, que no iba a estar para aquí para allá, no, sino que iba a tener un objetivo de vida. Entonces, está ese cambio de nombre. Y si en tu vida te han nombrado de muchas formas, es importante que te cambies esos nombres y que dejes ese nombre de bendición que el Señor te da. Y vale la pena que ores para que limpies tu nombre, porque es muy importante esto. Cuando María fue llamada por su nombre, ella abrió los ojos, ella pudo darse cuenta quién era. Ella pudo darse cuenta con quién hablaba. Ella despejó el amor que sentía, o sea, el amor estaba oculto detrás de un dolor muy grande que era la pérdida de nuestro Señor. Ese dolor no permitía que ella se diera cuenta en nada. O sea, simplemente era su dolor, ir a llorar, ir a lamentarse, como esa pérdida inmensa. No, en ese momento ella despierta, ella se da cuenta, ella creyó. O sea, se le volvieron tantas cosas en ese momento a María Magdalena que su vida definitivamente fue transformada plenamente. Entonces es importante eso. ¿O tú qué crees, Rafa? Claro, hay nombres que no solamente nos colocan, sino también que nosotros nos colocamos. Y es bien llamativo como María Magdalena, el nombre de ella por muchos años fue prostituta, porque ella ejerció la prostitución por muchos años. Incluso les doy un pasaje, un tic bien bonito, que la parábola de la oveja descarriada, cuando mi Jesús la cuenta porque él ve que María Magdalena está escuchándolo y la cuenta para ella y nos sirve para todos, porque mi Señor regala para todos. Y en ese momento María Magdalena empieza su proceso fuerte de conversión. Entonces se enamora de mi Jesús hasta tal punto que ella le limpia los pies a mi Señor. Pero fíjense que todavía carga con cosas, ¿no? Se enamora de mi Señor de una manera sobrenatural, muy linda, no humanamente como lo hacen ver algunas personas, que eso son ideologías paganas y hay que tener mucho cuidado con eso. Que María Magdalena se enamoró como si fuera un hombre y que mi Jesús se enamoró de ella. Eso es mentira, y con cuidado de escuchar las cosas que son
falsedad. Y lo interesante de eso es que es tanto su dolor por la pérdida que ella no se da cuenta ni siquiera que los ángeles se le aparecieron. 2 ángeles sentados. La otra versión nos dice que hay un ángel sobre la piedra, ¿verdad? Sobre la roca que fue la piedra redonda, circular. Pero miren lo interesante que ella no, el Señor, a pesar de que se nos presenta, le da un nombre nuevo, aunque es el mismo nombre. Pero si tú miras espiritualmente, porque hay que mirar con los sentidos espirituales, ese nombre te hace que tú tengas una revelación. Eso es una revelación, que tú lo veas. Por ejemplo, ayer nos contaba una hermanita de nuestra comunidad que sintió en su momento como un olor a vino. Entonces ella veía a todo el mundo y yo le decía, eso es para ti. Así la gente no crea, pero tómalo para ti, para que tú creas que el Señor te ama. Tómalo para ti. María Magdalena vio a nuestro Señor Jesucristo, pero lo vio cuando le dio el nombre, María. Cuando el Señor nos llama, tenemos una revelación. No necesariamente porque nos llame por el nombre. A mí me llamó la Virgen María. Me dijo Rafael. Así lo sentí y yo lo sentí que era la Virgen. Así no me lo crean, pero yo lo creo. Y me arrodillé ese día y me tomó como su caballero, que indignamente lo soy. Y me tomó como su caballero. Entonces, de una u otra forma, Dios te ha llamado. Te ha llamado a ti. No tal vez con el nombre específico, pero te ha dado una nueva identidad. Y sobre todo que la identidad, como dice el pasaje bíblico, es que ustedes ven a mi Padre, si me ven a mí, y habla del Padre, y fuertemente vuelve a hablar del Padre. Cuando te da esa identidad y te llama, es para que tú veas no solamente a mi Jesús y te quedes en mi Jesús, sino vean al Padre, porque nosotros somos esos hijos predilectos de Papito Dios. Pues yo no sé si soy el único que lo entiendo, pero bueno, bendito sea el Señor que yo lo entienda, pero realmente el galardón que nos da nuestro Señor Jesucristo por su muerte y resurrección es llevarnos a la presencia de nuestro Padre Dios, y nos llama por el nombre, nos busca el nombre, nos resignifica el nombre, porque tal vez nos hemos tratado de una manera, como les decía, de la manera que no es. Nos hemos dado nombres como soy miedosa, no sirvo para nada. Son nombres. Yo no puedo hablar, yo prefiero simplemente escuchar, yo no sé orar como ellos oran, yo no sé cantar. Todos esos nombres que te has dado, pero porque alguien te lo dijo y tú te lo creíste. Porque bien decíamos en estos días que una mentira repetitiva se vuelve para ti en una verdad. Qué curioso, se convierte. Y tal vez a ti desde pequeñito te dijeron no sirves para nada, no eres buena para las matemáticas, no sabes leer, no sabes hablar, mejor quédese usted para velar, ¿cómo es? Para vestir santos. Usted solamente es para servir no más allá en la cocina. O sea, no te dieron la posibilidad. Usted no sirve ni para estudiar siquiera. Son nombres que te lo dijeron, y en especial personas de autoridad como tus papás, o te lo dijeron en el colegio con el bullying que te hicieron, y te lo creíste. Y te diste un nombre fuerte. ¿Sí? Nombres que marcan tu vida. Eres una endeudado, siempre estás mendigando amor. Muchos nombres, y te los creíste. Y perfectamente no has podido salir de ellos. O sea, te tienes que desprogramar, resetear. ¿Y cómo te reseteas? Cuando mi Jesús te llama por tu nombre y te dice, ven a mí. Y cuando tú aceptas el llamado de Él te hace esa persona de influencia. María Magdalena fue a predicar a los discípulos del Señor y los discípulos le creyeron y fueron al sepulcro, Pedro y Juan. Ella fue a predicar y fue a predicar desde su experiencia. No tuvo miedo de ir a contar, vi al Maestro. Fue a contar su experiencia como mujer renovada, sin miedo, y fue corriendo directamente ante los discípulos, y los discípulos seguidores de nuestro Señor Jesucristo por 3 años volvieron a creer y se fueron a medias. Hay un poquito ahí como ciertas cosas, pero fueron a mirar qué había pasado. Y la verdad es que esta mujer que le da un nuevo nombre a nuestro Señor Jesucristo renombra su identidad, porque antes era una prostituta.
Antes era una mujer que fácilmente la rechazaban, se burlaban de ella, como cuando fue a limpiarle los pies a mi Señor con el perfume de nardo, se burlaban, se reían, los propios que la utilizaban se reían de ella, o sea, le lanzaban piedras, ¿sí? Piedras espirituales. ¿A ti cuántas veces no te han lanzado piedras espirituales? Tu esposo, por ejemplo. No sirves para nada, eres un inútil, eres una bruta, bueno, y palabras fuertes, ¿no? Incluso eres una loca, ¿sí? Y tú también, de una u otra forma, también hacia los hijos, ¿cuántas palabras no le has dicho? Marihuanero, perezoso, usted es un inútil, levántese, que usted no hace nada más sino dormir, solamente comer, no se da cuenta que usted es un, bueno, tantas palabras. No sirve para nada, no sirve para nada. para que estudie eso si eso no le sirve, cosas. Y palabras súper fuertes que tal vez han marcado mucho tu vida y han hecho que realmente tú te las hayas creído. Pero hoy el Señor, porque la palabra, si hoy las estás tomando para ti, hoy el Señor te quiere limpiar ese nombre. Y te lo quiere limpiar diciéndote otros nombres diferentes. Tal vez el mismo nombre, pero te da una dimensión espiritual. Y te está dando una nueva identidad. ¿No te parece eso lindo, amor? Y me parece súper. Sobre todo me parece espectacular el que el Señor sí tiene presente nuestros nombres. Eso es una bendición. Él tiene presente nuestros nombres. Y aunque Él te ha llamado muchísimas veces, a lo mejor tú no has querido escuchar. Porque a veces pasa eso. A veces pasa que tú has escuchado del nombre de parte de nuestro Rey y no le escuchas. Y muchas veces has negado ese llamado. ¿Cómo es de importante que nosotros ante ese llamado de verdad aprendamos a decir sí, aprendamos a movilizarnos en el espíritu? Porque esta María Magdalena, ella, tuvo un privilegio inmenso, tuvo un privilegio. Y fue lo que Rafa acaba de decir frente a que ella pues era una mujer. De verdad que las mujeres en el pueblo judío no tienen mayor valor. Estudien o lean un poco sobre los judíos y se van a dar cuenta que allá son los hombres los que tienen el control. Las mujeres, por ejemplo, en los templos, ellas tienen que hacerse aparte de los hombres. El otro día, y eso no fue en el tiempo de Jesús, eso todavía actualmente funciona. El otro día íbamos en un viaje en el avión y los hombres estaban en primera clase y las mujeres eran en la clase económica con los niños totalmente apartados de sus esposos. Entonces, eso también se da en la actualidad. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de este valor tan espectacular que le da nuestro Señor a María Magdalena, porque es María Magdalena la que va a avisarle y la que va a decirle a los discípulos. O sea, sus discípulos estaban escondidos. Sus discípulos no se preocuparon por ir a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Si no se hubieran movilizado las mujeres, ellos no se hubieran dado cuenta de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. No se hubieran dado cuenta porque fue María Magdalena la que llega allí y precisamente por el contacto que ella tiene con nuestro Señor, por esa apertura de su fe, ella puede ir a decirle, no, Él está vivo, mire, me pasó esto. Y precisamente por esa experiencia ellos como que volvieron a creer. Acordémonos, ellos habían perdido su fe. Habían otros que se habían ido para Emaús, o sea, caminando hacia Emaús, o sea, ellos estaban muertos de miedo. Realmente ellos no querían hacer absolutamente nada, sino mirar a ver qué iban a hacer. Y uno de los mensajes que el Señor le da precisamente es que permanecieran ahí. O sea, que fueran y se permanecieran juntos en oración. Porque ya ellos no estaban ni siquiera en unidad, estaban separados. Entonces es un privilegio inmenso cuando el Señor te habla. Y a veces tú puedes estar pasando una situación muy difícil en casa, sí, muy complicada, y el Señor te está llamando a ti, mujer. Tú que te sientes la rechazada, la maltratada, la ofendida, la traicionada, etcétera, el Señor te llama para que lleves esa palabra de que Jesús vive.
Sí, Jesús vive y Él quiere llegar a tu hogar, pero tienes que creer en el Señor primero. Pero si tú quieres es solamente utilizar el Señor como pañitos de agua tibia y después irte a hablar tú mismo, no, el Señor quiere que tú primero creas en el Señor. Y el Señor va a hacer el resto de la obra, pero tienes que enfocarte en el Señor. Si María Magdalena no hubiese visto al Señor, no hubiese vuelto a sentir la llama de ese amor que ella sentía por el Señor vivo, un Señor que estaba allí, que podía hablar con ella a lo mejor, pues hubiese sido como tantas personas que quedaron en su casa llorando y ay, ¿qué será de mí? ¿Y ahora quién? Etcétera, etcétera. No, o sea, el Señor cuando te llama es porque el Señor te va a devolver tu fe, te va a devolver tu fuerza, pero tú debes estar concentrado en el Señor. No en tu esposo, no en tus hijos, no en las circunstancias, no, debes estar es concentrada en el Señor o no. Pero mi amor, para llegar hasta tener esa revelación se necesita algo especial. O sea, para que María Magdalena la hubiera renombrado el Señor Jesucristo, le hubiera dado un nombre nuevo con su propio nombre, pero le da una dignidad y le da una autoridad, ella tuvo que haber sido osada. O sea, haber sido valiente y haber dado el primer paso. Porque si se hubiera quedado allí lamentándose con los discípulos, porque los discípulos estaban miedosos después de haber visto toda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No la vieron, solamente Juan, y los otros le contaron, pero todos escucharon eso, y Pedro con su remordimiento y su sentimiento de culpa impresionante y llorando como una Magdalena. Entonces fíjense cómo realmente esta mujer fue osada, atrevida, arriesgada, una mujer de armas a tomar. Tomó la decisión. Tomó una decisión y se fue. Sin miedo a los soldados, sin miedo al que dirán, sin el que fue, que es, nada sino que se lanzó, y cuando se lanzó, tal vez por su dolor, no veía. Pero mi Señor ve tu esfuerzo. Mi Señor ve lo que tú haces constantemente y Él te llama, pero tú tienes que dar un paso. A mí me sorprende, por ejemplo, en nuestra comunidad cuando decimos, ¡prenda la cámara! Y motivamos. 2. Bueno, ¿y quién va a compartir esta palabra? ¿Quién nos va a decir que te habló el Señor? A veces cuando tú tienes tu reunión, 60, 70, 80 mujeres lindas. Y bueno, ¿y quién nos quiere compartir? Una. ¿Sí? Y las otras así como asustaditas. Pero yo qué digo, y a pesar de que te revelan las cosas, como en el colegio, no sé si alguna vez te pasó, tú tenías preciso la respuesta, pero por el miedo porque alguien te cayó, es que tú no sirves, no hables, porque cuando hablan los adultos, los niños no hablan, y te callaron. Y entonces tú tenías la respuesta y nunca la dijiste. Y cuando el profesor dice la respuesta y el más usado sí la hace, dice, ay, yo tenía la respuesta y yo ¿por qué no la dije? ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué ellos son predicadores y nosotros no? ¿Y por qué ellos iban a las naciones y nosotros no? Porque tú no te has decidido. Simplemente toma la decisión, acepta el nombre que el Señor te da, porque el Señor te da el nombre de sabiduría, prosperidad, te da el predicador, te da el nombre de pacífico, ¿sí? Pacífico. O sea, te dice nombre de verdad, porque tú hablas la verdad, de justicia, te da ese nombre tan lindo, porque antes te trataban de otra manera diferente. Eso eres. Mal padre te trataba el mundo, mala madre, no sirve ni como mamá, ¿sí? Así, y hasta te lo has creído. Es que yo soy una mala madre, es que yo soy un mal padre. Pues cambia esa identidad que te dieron y asume el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso tienes que ser osado, valiente, arriesgado, dar el primer paso de fe, sin importarte lo que te digan y te critiquen, porque todo el mundo te va a criticar inicialmente, pero alguien te está llamando. Este es un llamado para ti. ¿Lo estás tomando para ti? Pues tómalo. Entonces ya, deja de lamentarte y sé tú el primero, el que prende el micrófono, el que prende la cámara en tu grupo, en tu comunidad, el que hace una cosa, el que toma la escoba. No esperes a que te digan, vaya, mire, es que ahí hay un mugre y ¿por qué por favor no limpias? Pues ve y te lo limpias. Toma esa decisión con cosas pequeñas, pero toma esa decisión. No estés esperando y no estés así tras bambalinas, o sea, oculto, así como siempre lo digo, ¿no? Así oculto. A ver, así, y mete la cabecita para que no te miren. Así, y te escondes. Como cuando Mónica, en algún momento en la Eucaristía, él sabía que el sacerdote le iba a preguntar y entonces se escondía así y más le preguntaban.
¿Te acuerdas? Así, se escondía un poquito. Yo me acuerdo de Javier Moni. Qué vergüenza contigo, a mí me da mucha pena. Yo no me acuerdo. No es que el Señor hace nuevas todas las cosas. A uno le saca la basura que uno tiene en su cabeza y hace nuevas todas las cosas. Qué lindo. Entonces uno, Oye, tú también me estás diciendo cosas. sí, es que eso dice la palabra. Ah, bueno, entonces hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí ves que eso dice la palabra? Entonces, ese nombre, hoy te da un nombre nuevo. Tómalo. ¿Qué nombre quieres hoy? Por favor, antes de irnos. ¿Qué nombre quieres hoy? ¿Qué nombre quieres? A ver, date ¿Qué un nombre nombre. quieres aceptar de Dios hoy? Más aceptarlo, ¿verdad? El Señor te está llamando y qué nombre aceptas del Señor? A ver, tómalo, tómalo. Tómalo para ti. Tómalo, tómalo. ¿Ya? ¿Lo tomaste o no? ¿O te quedaste simplemente mirándome así, con la boca abierta? ¿O realmente vas a tomar un nombre? ¿Qué nombre quieres para ti? ¿Qué nombre quieres? ¿Qué nombre hoy el Señor te está? Y lo estás escuchando. ¿Cuál era el nombre que tenías antes? ¿Cuál nombre era el que tenías? Ese nombre ya no es mala madre. ¿Mm? Imagínate, mal esposo, mala esposa. Ese no es. Ese no es tu nombre. Ese no es tu nombre. Tu nombre es lindo, tu nombre es un nombre maravilloso, entonces créelo, es un nombre de bendición y ese nombre te lleva a la presencia de mi Jesús y mi Jesús a la presencia de mi papá. Recuerda que tú eres el hijo amado de Papá Dios. Recuérdalo siempre, el regalo y el galardón que tú recibiste de Semana Santa fue llegar a conocer a mi Padre Dios. Mire, verás, ahí hablan, en este pasaje bíblico habla de nuestro papá, nos lleva a nuestro papá, pero para eso necesitas un nombre nuevo. Ánimo pues, ánimo pues. Bueno, muy bien, espero que este mensaje ha sido para tu corazón y te queremos decir que vamos para Estados Unidos de misión. Salimos posiblemente, no sé si antes de pronto, pero el 15 de junio vamos a estar a mediados. Vamos a estar en Dallas, en Texas. Posiblemente estaremos en Nueva York. Posiblemente ya nos están confirmando para ir a Florida. Entonces, ya si tú deseas en Estados Unidos que vayamos a tu parroquia, por favor nos contactas y con todo cariño y con todo gusto para estar en tu parroquia. Vamos a estar más o menos unos 4 meses, entonces aprovechemos esa oportunidad linda de poder compartir con ustedes en vivo y en directo, que es muy diferente a lo que ustedes están escuchando. Muy, muy, muy diferente. Mónica es muy divertida cuando estamos en grupo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Es muy chévere, muy chévere, muy chévere, ¿verdad? Van a pasar momentos muy chéveres. Nos invitan y ahí estamos a tu disposición. Dinos y allí estaremos. Fuerte abrazo para todos ustedes. Dios me los bendiga. Chao. Bye.